En el nombre del Señor. A ver, un grito de júbilo. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a este pueblo. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti y eres todo mi vida. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy. A ver esos libres. Libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, Tu gran amor, me hiciste libre, te puedo gritar que libre soy. Vamos, esas palmas de todos los que el Señor hizo libre. salvo soy, mi alegría está en tu amor, y hoy te canto porque tú venciste en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas Fueron rotas, y en su nombre yo he vencido, libre, somos libres. libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy. Libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar me hiciste libre, por tu gran amor. me hiciste libre, Te puedo gritar que libre soy. me hiciste libre, Te puedo danzar me hiciste libre, por tu gran amor. me hiciste libre, Te puedo gritar que libre soy. Grito de júbilo. Si el Señor te hizo libre, palmas al cielo. Vamos a decirle, las cadenas fueron rotas. en su nombre. Queremos escucharlo. Vencido, Libre soy. libre soy. Las cadenas fueron rotas. En su nombre yo he vencido. Libre soy. Prepárese ahí donde está. Libre soy. ¡Vamos! Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre, Por tu gran amor. me hiciste libre, Te puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, que puedo danzar me hiciste libre, por tu gran amor. me hiciste libre, Te puedo gritar que libre soy. Por tu amor somos libres, Señor. Gloria y honra a ti, Príncipe de paz. Fuerte esas palmas. Nos ponemos todos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra del Señor. Yo lo leeré en la Nueva Versión Internacional, el versículo 26 y 27, que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cerremos nuestros ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hemos culminado prácticamente una semana donde hemos visto tu mano poderosa obrando en nuestra vida. Has obrado en nuestra familia, obrado en nuestro ser, en nuestros trabajos, Señor, en los alimentos que nos das, en la provisión, Señor, para tus hijos. Gracias, Dios, porque tú has sido fiel. Porque a pesar de todas las cosas, Dios, tú estás ahí presente para decirnos, Señor, que siempre estás allí y no nos has abandonado. Tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos des, Padre Santo, de tu palabra una vez más. Que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu santa, de estos santos alimentos, Dios, que vienen a través de tu palabra, Padre, que alimentan el alma. Estos consejos, Señor, la exhortación, levanta al caído, levanta al desanimado, Dios, y que hoy podamos entender que lo que tú quieres es bienestar para nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar y a recibir tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo, por quien te damos las gracias, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. La paz les dejo, mi paz les doy, le dijo el Señor. Los versículos, hermanos, que hemos leído hablan prácticamente acerca de cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos. Los discípulos, estando con Cristo, es decir, corporalmente, se sentían tranquilos, se sentían en paz, sabían que si había algún tipo de ataque, Jesucristo era capaz de defenderlos a ellos y defenderse él. Habían ataques verbales, habían ataques de carácter político, de carácter religioso, y de todos ellos el Señor siempre los libraba, y el Señor Jesucristo siempre tenía palabras para defenderse de sus enemigos. No los querían, aunque en muchas partes los recibían con alegría y gozo. Usted sabe que había una gran parte de la población que no quería a Jesucristo, no quería a sus discípulos, les odiaba. Pero los discípulos sabían que estando con Cristo, todo estaría bien. Y en los versículos anteriores a los que hemos leído, el Señor viene preparando a sus discípulos para decirles que Él se va. Al momento ellos no lo entendían. Pero ¿para dónde te vas? ¿Acaso no eres tú el que dices ser el Mesías, el Hijo de Dios? Porque ellos tenían otra expectativa del Cristo que habría de venir. Y aunque el Señor Jesucristo les había dicho, mi reino no es de este mundo. Yo no traigo la liberación que ustedes esperan, porque ellos querían ser liberados del poder de Roma, de la esclavitud de Roma. Pero Jesucristo les había estado hablando, predicando, dando consejos de que Él no les traía algo terrenal, simplemente, sino que les traía algo que es del cielo, que es de otro mundo, que es de otro reino. Pero a veces a la gente le cuesta entender acerca de las bendiciones de Dios. Porque a veces para nosotros bendición puede ser tener dinero o tener que comer. Y a veces no vemos como bendición el poder congregarnos, el poder orar, el poder ayunar, el poder cantar, es el poder escuchar la palabra de Dios. Lo vemos como que si fuese algo secundario, cuando en realidad es lo primario en nuestra vida. El alimento, el calzado, todo lo demás es secundario. Pero por los conceptos que a veces nosotros mismos equivocamos, hermanos, no logramos entender las cosas más grandes que Dios quiere y tiene para nuestra vida. Los discípulos lo pensaban de esa forma.
Señor, ¿cómo es que te estás despidiendo? ¿A qué te refieres con estas palabras que te vas y nos dejas? Habían estado 3 años aproximadamente con Jesucristo y estaban tan acostumbrados a Él. Sabían que si tenían hambre, el Señor podía multiplicar los panes y los peces. Que si había que pagar algo, mandaba sacar de un pez una moneda y pagar lo que tenían que pagar. Y que aún en la tempestad más terrible, el Señor podía calmar la tormenta. Ellos lo sabían, lo habían experimentado. Sabían que si había enfermedad, había sanidad para ellos y para todo aquel que buscare a Jesucristo. Lo sabían, pero no entendían, no podían digerir la idea de que Jesucristo ahora les dice, yo me voy. Entonces el Señor trata de consolarles, trata de decirles que Él no les dejaría huérfanos, porque ellos se sentían que el maestro se iba y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cómo es eso que el Mesías de Israel ahora se despide de nosotros? No lo podían entender, pero esas son las cosas que, hermanos, Dios quiere que aún nosotros podamos entender también, que hay cosas más importantes de lo que nosotros queremos en realidad. El Señor les había estado hablando de las moradas eternas. Y Él les había dicho, yo voy pues a preparar moradas, a preparar casas, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y yo voy y las preparo, y cuando haya terminado la obra, yo vendré por ustedes. Pero ellos no lo lograban entender. Entonces, llegamos a este versículo 26. Y les dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Es donde viene ahora, hermanos, lo que se llama la promesa del Espíritu Santo. La promesa de el Consolador. Y hermanos, si nosotros vemos, y por eso es que en griego esa palabra la escriben o se escriben como, lo describen mejor dicho, como alguien que da apoyo moral. Hay una palabra que ahora mismo se me ha olvidado cuál es la palabra, paracleto. Paracleto es la palabra de el Consolador. Nosotros lo vemos como el Consolador, pero en el original griego está como paracleto. ¿Y qué significaba el paracleto? Era una persona que fungía como abogado o como fiscal, que cuando alguien era acusado y lo sentaban, como decimos, en el banquillo de los acusados, y estaba toda la corte y los jueces, se le asignaba un paracleto. Y el paracleto era la persona que le daba apoyo moral, apoyo jurídico, y que de alguna forma trataba de defender o que la condena que le darían a esa persona fuera mínima, si es que era culpable. Entonces, cuando el Señor dice, pero el Consolador, es decir, el Paracletos, aquel que les va a apoyar moralmente a ustedes, el que les va a dar ánimo, el que les va a dar fortaleza. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Y es ahí donde entra, hermanos, en vigor el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquel en que nosotros, sin conocer a Jesucristo, viene y nos comienza a convencer de pecado a nosotros. A convencer de pecado para que nosotros veamos cuál es nuestra condición fuera de Dios. Y viene y nos atrae, nos enamora, nos presenta a Jesucristo hasta que nosotros llegamos a rendirnos a los pies del Señor. Es mentira, hermanos, que alguien pueda llegar a los pies de Cristo
sin la obra del Espíritu Santo en su vida. No hay nadie, no hay nadie. Porque el hombre por sí mismo, dice la palabra del Señor, que elige hacer lo malo, que de continuo siempre es la maldad, porque nuestra naturaleza solamente quiere satisfacer el cuerpo, y usted sabe que el cuerpo se puede satisfacer de muchas formas, no solo comiendo, sino que también con deseos a veces desenfrenados que nos llevan a la perdición. Y hay 40,000 cosas que como se puede satisfacer el cuerpo, pero que aleja de Dios. Y si no es por esa obra redentora y de convencimiento que el Espíritu Santo hace en la vida del ser humano, difícilmente, o mejor dicho, nunca podrá llegar a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo. Y esa es su obra fundamental. Pero lastimosamente hoy en día, hermanos, yo lo dije hace quizás un par de meses, que lastimosamente hoy se hace un show del Espíritu Santo. Y presentamos al Espíritu Santo solamente como esa energía o la fuerza que mueve todo. Pero no es así. El Espíritu Santo no se quiere presentar como haciendo un show. Él trabaja en lo más profundo de nuestros corazones. Él trabaja haciendo una obra de consolarnos a nosotros. ¿O no es cierto, hermanos, que cuando nosotros hemos pecado, lo primero que sentimos es en nuestra conciencia el toque del Espíritu Santo diciéndonos, estás haciendo malas cosas, necesitas arrepentirte, necesitas venir de nuevo a la presencia de Dios? O cuando nos estamos alejando del Señor, o cuando estamos tristes, ¿no es cierto que el Espíritu Santo viene y nos da consuelo, nos da paz? Y dice acá, hermanos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Miren, hermanos, de por sí nosotros somos perezosos para estudiar la Biblia. Y nos cuesta quizá sentarnos o ser autodidactas en cuanto a la escritura, buscar libros de apoyo, buscar comentarios de los libros de la Biblia, o tomaron algún curso de teología o lo que sea con respecto a la Biblia. De verdad que nos cuesta. Pero si no fuese por la obra del Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas, como dice Jesucristo, muchas cosas las olvidamos. ¿O no es cierto de que a veces se predica el mismo tema hasta 4 o 5 veces en el año? O más quizás. Y cada vez que usted escucha ese mensaje, dice, esto me parece que ya lo han predicado. Sí, pero lo había olvidado. Entonces, por eso, aquí es donde viene esta obra que dice el Señor. Quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro guía, hermanos. El Espíritu Santo es que nos dice por dónde conducirnos y nos guiará siempre a la palabra de Dios. Y nos recordará todo, dice el Señor, lo que les he dicho. Es decir, todo lo que está escrito acá. Y por eso es que lo vivimos recordando y nos sigue dando ánimo y nos sigue dando la fortaleza que necesitamos siempre. Y en el 27 dice, léalo conmigo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estamos iniciando prácticamente un año donde vienen nuevos retos y todo el mundo quiere paz, felicidad, tranquilidad, y todo el mundo quiere dinero, amor, porque es lo que en lo que la gente se fija. Y hoy Obed estaba preguntando a los chicos de Ranger, les decía, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, sacar 10, dijo alguien por ahí en las clases. Mejorar las notas. Aprender algún instrumento. ¿Cuáles son sus objetivos de este año? El flaco dijo, casarme.
No, no es cierto. Pobre flaco, ¿no? Por fe, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son tus objetivos este año? ¿Tus objetivos irán fijados como los va fijando el mundo? El mundo quiere paz, quiere prosperidad, quiere tranquilidad. Pero eso pareciera que es ficticio. Pareciera de que el mundo está peleando por las tonterías más pequeñas. Sí hay paz, ya no hay guerras, por ejemplo, en muchos lugares, pero la gente está peleando entre la misma sociedad por las ideologías de género. Está peleando que si por las leyes, está peleando que por los derechos, está peleando por muchas cosas, pero la gente siempre vive en conflicto. Si hasta por hacer cola en una panadería, la gente se está peleando. Por subirse al autobús, la gente se está peleando. Y hasta nosotros a veces nos prestamos para ello. Y nos metemos en la cola para pelear. Pero dice acá, la paz les dejo. El término o el concepto de paz, hermanos, lastimosamente nosotros lo entendemos muy pobre a veces. ¿Y qué es la paz? Bueno, podrá decir alguien, la paz es ausencia de guerra. No hay guerra, entonces estamos en paz. En mi país, en El Salvador, hace casi 30 años se firmaron los acuerdos de paz entre la guerrilla y el ejército. Pero siempre hay muertos, todos los días. Todos los días hay muertos. Todos los días hay extorsiones. Todos los días hay asesinatos. Todos los días las familias, muchas familias, se pelean entre ellos. Hay hombres que matan a sus propios padres. Hay hombres que han violado a sus propias hermanas, a sus propias abuelitas. Y hay delincuencia, y hay violencia. Y hablo de mi país porque es de mi propiedad, no voy a hablar de otro país. Y si hablamos de acá, siempre hay conflictos. Entonces nosotros podemos decir, bueno, la paz es ausencia de guerra. Pues no es cierto. Fíjense, el término paz, en el hebreo, usted sabe, los judíos todavía se saludan como shalom. Y no solo significa un mensaje, un saludo de bienvenida, sino que también es un saludo de despedida. Los hebreos, los judíos, más bien se encuentran y se dicen shalom, como decir hola o Dios te bendiga. Pero para ellos es paz. Pero esa connotación de término paz, cuando alguien le dice shalom, o sea, es decir, te deseo paz, va implícito en esa paz prosperidad, tranquilidad, va implícito felicidad. No solamente te deseo ausencia de guerra, no. Va implícito todo eso. Por eso es que Jesucristo le dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero Él aclara, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. ¿Cómo da la paz el mundo? Condicionada. Te dejo tranquilo, pero a cambio de. Podemos estar en paz, pero vamos a llegar a estos acuerdos. Y esa paz va condicionada. Y Jesucristo te dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la paz absoluta. Y esa paz absoluta solo la podemos tener, hermanos, a través del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es que eso es lo único. No es una paz fingida. A veces la gente está en paz solo de palabras, pero de sentimientos está en guerra contra su hermano o contra su hermana. Bueno, yo te dejo en paz. Ya no vamos a pelear más, te dejo en paz. Pero ya no le habla. Ya no convive, ya no se sienta a la par. Ya no puede estar en el mismo ministerio, sirviendo en la iglesia, porque los hermanitos están peleados. Pero dicen estar en paz.
porque ya no siguieron peleando. La paz hipócrita. Pero dice el Señor, atrás les voy a pedir por favor que pongan atención. Yo no la doy como la da el mundo. Porque el Señor no es hipócrita. A veces, hermanos, nosotros, aún siendo hijos de Dios, damos ese saludo de paz hipócritamente. Y no debe ser así. Porque si el Espíritu Santo está obrando en nosotros, debemos tener los frutos del Espíritu Santo también en nuestra vida. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Por qué les dice no se angustien ni se acobarden? Porque ellos decían, el maestro se va, nos deja solos. Pero el Señor Jesucristo hizo una promesa, que vendría el Espíritu Santo de Dios. Y no es cierto, hermanos, que cuando, todos pasamos, la mayoría pasamos por esto, que algún familiar muere. Y se le acerca gente, tratar de consolar, mi más sentido pésame, lo siento mucho. Pero a veces solo es un cliché, solo es una forma de decirle a alguien, tranquilo, ya te va a pasar. Pero a veces en realidad no lo sentimos. Pero el Espíritu Santo, miren, y la gente, por ejemplo, le puede decir eso a la persona, acompañarlo en el, ¿cómo se llama? En el velatorio o velación, como le dicen. Luego la persona es enterrada, el cadáver es enterrado y luego la persona se queda sola. Y aquellas palabras se las llevó el viento. Se quedó solo, se quedó sola. Pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la lleva fresca cada día en nuestro corazón. Y no son palabras que se las lleve el viento. Son palabras de bendición, son promesas verdaderas para nosotros. Cuando te dice, yo no los dejaré huérfanos, yo no te dejaré solo. La gente se puede quedar un ratito en el dolor con nosotros, pero tarde o temprano se separará. Irá a sus quehaceres, irá a su trabajo y te quedarás allí solo. Porque esa paz es limitada. Ese consuelo es limitado, pero el Espíritu Santo está allí todos los días de tu vida, 24/7. Y tú le puedes buscar, y tú le puedes adorar, y tú le puedes expresar todo lo que tú tienes, y el Espíritu Santo estará ahí para ti, porque es tu consolador. Y aún en los días más terribles, en los días de perros, como decimos a veces, el Señor y el Espíritu Santo estará allí acompañándote, para que no pierdas el control, para que no te comportes como el mundo lo hace. El mundo miren, hace poco escuché que alguien conocido, bueno, no conocido mío, sino de que otro amigo, y me contaba, mira, se ahorcó. ¿Pero por qué se ahorcó? Tenía dinero, empresario. Tenía todo lo que puede tener, quisiera cualquiera. ¿Quién quisiera, por ejemplo, tener una empresa grande y tener una buena entrada de dinero? ¿Quién no quisiera aquí, hermanos? Yo creo que todos, ¿no? Todos quisiéramos. Pero cuando la depresión llega a aquellas personas que están sin Cristo, miren, pueden tener todo lo que quieran, pero esas gentes están solas. Esas personas están solas, están vacíos por dentro. Y usted puede ver una casa de lo último, un coche último modelo o varios coches, pero están vacíos y se terminan ahorcando porque no aguantan la depresión. Entonces esto nos enseña, hermanos, que teniendo poco o mucho, la gente sin Cristo no tiene esperanza. No hay consuelo, no hay paz, no hay tranquilidad. Porque el que tiene mucho está pensando que siempre le van a robar.
Y el que tiene poco anda angustiado por querer más. Pero la paz que te da Cristo te hace entender y recordar, como dice acá, todas las cosas que Él nos ha dicho. Porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él sabe de todo lo que nosotros podamos tener necesidad. Hermanos, aunque el mundo hable de guerra, tú habla de paz. Aunque el mundo hable de odio, de hipocresía, tú habla de amor, tú habla de Cristo. Porque eso es lo que nos diferencia de los demás. Y esa paz que tú tienes o que deberías tener, eso sobrepasa todo entendimiento. Y te puede hacer falta todo. Pero si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, créeme, tú tienes paz. Solo debemos aprender a discernirla. Solo debemos aprender a confiar cada día más en Dios. Y aferrarnos, agarrarnos, abrazar esa paz y hacerla nuestra. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Salvador, en el paquete, hermanos, en la promoción, venía la paz. Venía el Espíritu Santo. Aparte de la salvación, aparte de todo, viene un ayudador. Nos ponemos de pie, hermanos.